Los 7 pecados capitales. ¿Tienes alguno de ellos? Para comprender el significado de los 7 pecados capitales, primero debemos dejar en claro que en realidad no sé si está muy bien hablar de pecados capitales. Más bien, yo los llamaría vicios capitales. Es decir, son esos defectos de carácter, esas inclinaciones del alma que determinan los comportamientos que dañan al ser humano y, evidentemente, a quienes los rodean. ¿Pero por qué se llaman pecados capitales? El atributo capitales deriva de capitalis, que significa jefe, e indica cómo estos defectos en particular son los peores, los más graves. Desviaciones que alteran la naturaleza humana misma. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Vamos a describir uno a uno. En primer lugar, tenemos la soberbia. El soberbio disminuye a otros para reclamar su verdadera o su supuesta superioridad en todos los campos. Fortalecido por esta conciencia de superioridad, no respeta a las personas, a las leyes, porque está convencido de que vale más que cualquier otra cosa. La soberbia se manifiesta de diferentes maneras. Puede implicar el sometimiento de los otros o más bien la pretensión de su propia admiración. Se deriva de un deseo de predominar, de ser reconocido como mejor que otros, debido a méritos reales o solamente supuestos. Se considera el pecado más mortal, porque los soberbios se creen mejores que Dios, tanto como para juzgar a los demás. De la soberbia tenemos otros pocos derivados, como son la vanidad, los delirios de grandeza, el juicio, la omnipotencia y la voluntad de sometimiento. El siguiente es la envidia. El envidioso odia al prójimo porque tiene algo que le falta. De hecho, la envidia surge de la toma de conciencia del hombre de que alguien más tiene cualidades o bienes que él no tiene. Por lo tanto, presupone el hecho de compararse con los demás y odiarlos por lo que tienen. Esto hace que la persona envidiosa disfrute de las pérdidas y desgracias de los demás, porque solamente esto le daría al envidioso la posibilidad de elevarse por encima de la propia miseria. De hecho, no intenta mejorar su condición, pero sí que espera que la de los demás sea peor. De la envidia derivan los celos, compararse continuamente con los demás y un autojuicio muy negativo. Siguiente, la lujuria. La lujuria está vinculada al placer sexual y de otro tipo. Fin, en sí mismo, exasperado en los impulsos y los antojos. Un placer estéril que no implica amor o deseo de reproducción, sino solamente la inquietud de disfrutar del acto en sí mismo, sin respeto y consideración ni por sí mismo ni por la otra persona. Mientras que el sexo entre los que se aman es una experiencia que sublima el amor y la unión física y espiritual, la lujuria conduce a la separación del otro e incluso de sí mismo. Es un ofuscamiento casi bestial, dirigido exclusivamente a la búsqueda de la realización física. De la lujuria derivan incapacidad de acoger al otro, vacío interior e insaciabilidad. Seguimos con la gula. La gula no se trata solamente de querer comida de una manera inmoderada, sino de cualquier otra cosa. Objetos, experiencias, dinero, incluso emociones perseguidas de una manera insaciable y codiciosa. Aquellos que se entregan a la gula viven en un estado de insatisfacción perenne, devorados por su hambre insaciable, ya sea material o espiritual.
Incluso una mente hiperactiva que se consume en su propio pensamiento frenético puede ser un síntoma de la gula, así como un deseo sexual inmoderado que también desemboca en la lujuria. Y de la gula derivan la codicia, el derroche y las paranoias. El siguiente es la pereza. Quien practica la pereza rechaza la vida. El perezoso se arrastra en el aburrimiento e inercia perennes, que lo llevan a no hacer nada. Una forma de pereza también puede ser vivir mecánicamente rechazando la evolución, el cambio, el desarrollo de las cosas y las situaciones. Quienes viven con pereza quieren que todo sea plano, siempre igual, neutral, sin alegría ni dolor. Obviamente, quienes la padecen también descuidan los asuntos espirituales y divinos, y por esta razón la pereza es un pecado o un vicio execrable. De la pereza derivan la mecanicidad, la poca apertura a lo nuevo, el inmovilismo y, por supuesto, el aburrimiento. Seguimos con la ira. La ira ciega la mente y desata una ira bestial e irrefrenable en el hombre. El corazón está vacío, la razón cegada, la mente alimentada solamente por pensamientos negativos que fomentan el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Este vicio es implacable, porque incluso si los que son víctimas de él logran obtener la destrucción de su enemigo, eso, sin embargo, no deja de atormentarlos. De la ira derivan la iracundia, la maldad, la violencia, la cólera y la frustración. Y por último, tenemos la avaricia. La avaricia es el apego excesivo y morboso a los bienes materiales, y en esto es similar a la gula, pero en el avaro se agrega la obsesión de nunca tener suficiente y el miedo a ser privado de ello por otros. El avaro vive prisionero de lo que posee y nunca se cansa de acumular. Coloca los bienes y las riquezas que ya tiene y que le gustaría tener por encima de Dios, y por esta razón la avaricia se considera una forma de idolatría, ya que el avaro adora sus bienes más de lo que adora a Dios. De la avaricia derivan el apego morboso, la miopía espiritual y la avidez.